creen que va a pasar con la presión 2 acá? Nosotros tenemos una presión, ¿cuánto era? 690 kilopascales. Y acá, ¿cuánto salió? 170 punto algo, ¿no? Kilopascales. Ahora, ¿y qué flujo teníamos? 2.077 kilomoles por segundo. ¿Qué pasa que si yo aumento a 3 kilomoles por segundo? ¿Qué creen que va a pasar con la presión? ¿Va a bajar o va a disminuir? Va a disminuir. ¿Sí? O sea, si yo aumento el flujo, tiene que disminuir, ¿no? Tiene que disminuir. Ahora, ¿tiene un límite esa disminución? ¿Contra qué tiene que luchar esta presión? Contra la presión atmosférica. ¿Sí? Si llegamos a reducir esta presión 2 hasta la presión atmosférica, ¿qué va a ocurrir? Ya no va a fluir más, por más que queramos, ¿sí? Es como un límite. ¿Y qué pasaría al revés? Si yo voy disminuyendo el flujo, ¿qué tiene que ocurrir con la presión? Va a ir aumentando, ¿no? Hasta que se iguala a la presión 1, ¿cierto? Cuando la presión 2 y la presión 1 sean iguales, ¿qué tiene que pasar? No hay flujo. ¿Está bien? Entonces hay dos puntos de no flujo. Acá vamos a analizar entonces lo que hemos hablado para G y para presión. ¿Sí? Y hemos dicho que la presión 2, si yo aumento G, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ir cayendo la presión. ¿Sí? Entonces va a ser algo así. ¿Qué va a ocurrir si yo disminuyo G? Aumenta la presión. Esta presión 2 en algún momento se va a igualar a la presión 1 y tampoco hay flujo. Entonces, tiene que ocurrir esto. La presión 2 hacia acá. Acá le pondremos la presión 1. ¿Sí? Ese es el valor de la presión. Presión 2 está como una variable. Si yo aumento la G, ¿sí? Yo aumento la G, ¿qué tiene que ocurrir con la presión? Ir bajando a este lado. Pero va a haber un punto en que el G se va a hacer 0. ¿Qué ocurre si la presión, o bueno, G aumento y llega a ser igual a la presión 2? También G va a ser 0. Entonces, entre estos dos puntos hay 0 y 0 para G. ¿Qué tiene que ocurrir entonces? Que se tiene que comportar de esa forma. ¿Sí? Una función que se comporta de esa forma tiene un máximo. ¿Sí? ¿Dónde está el máximo? Justo acá. Ese es nuestro G máximo. ¿Y para qué situación una función tiene un máximo? ¿Cuándo tiene un máximo una función? ¿Qué ocurre acá? ¿Sí? Variable dependiente, variable independiente. De nuevo, las dos situaciones. Si la presión llega a disminuir a 0, no hay flujo. ¿Sí? Cuando se llega a igualar a la presión atmosférica. Si la presión se iguala a la presión 1, ¿sí? Es porque ha ido reduciendo demasiado el flujo que está ingresando por acá. Entonces, ¿qué pasa con el flujo? También se hace 0. Hay dos puntos de 0 para mi función.
Entonces, entre medio tiene que existir un máximo. Eso estamos diciendo. ¿Y dónde se ubica un máximo? Donde la derivada de la función con respecto de la variable independiente es igual a 0. ¿Sí? ¿Y cuál es nuestra función de flujo? Este de acá. Presión 1 al cuadrado, presión 2 al cuadrado. ¿Qué más será? 4. La derivamos con respecto de la presión 2, suponiendo todo el resto constante, ¿sí? ¿Qué van a ser variables? G y P2. Vuelvo a decir, si esta función nosotros la derivamos con respecto de la presión 2, la igualamos a 0, vamos a obtener, ¿qué se obtiene cuando hacemos eso? Una presión para la cual vamos a tener un flujo máximo del gas, ¿sí? Y lo vamos a comparar luego. ¿Cómo se hace esa comparación? Acá nosotros teníamos un flujo del gas, ¿sí? Que nos daba el problema. El match, ¿sí? El match es un número adimensional que compara justamente la velocidad, ¿sí? de un flujo con respecto de una velocidad característica. En este caso sería la velocidad a la cual se va a mover. Bueno, de acá podemos sacar esa velocidad con respecto de una velocidad máxima, ¿sí? Que vendría de acá. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, allá está el G máximo. Bueno, a partir de eso se puede obtener la velocidad máxima también. Y esa velocidad máxima, como les dije, con el número de Mach que está definido así, sí, es esto mismo. La velocidad que tiene, que se está moviendo, en este caso, justo en el punto de salida, sobre la velocidad máxima, la que vamos a calcular, ¿sí? Nos va a dar su número de Mach. Siempre tiene que ser menor que 1. ¿Sí? Esta velocidad máxima también se conoce como velocidad del sonido. Obviamente en el medio en el que está, ¿sí? Sería en gas natural para nuestra situación. ¿Está bien? Siempre tiene que ser menor que 1. Si no, pues estaría silbando. ¿Sí? Si un avión se mueve cerca de Mach 1, silba, ¿sí? Dice que es terrible. Por eso antes había un avión supersónico que operaba entre Europa y Estados Unidos, el Concorde. ¿Qué pasaba con ese avión? Podía viajar, creo que 3 horas, 2 horas, desde Europa, o sea, desde Londres o desde París hasta Nueva York. Sí, rapidísimo, era muy rápido. Pero ¿qué ocurría? Cuando descendía, dice que hacía un ruido terrible y reventaba vidrios de las casas cercanas. ¿Sí? Entonces, han prohibido el avión. Ya no funciona. ¿Sí? Ya no funciona ese avión. Era un adelanto tecnológico terrible que había. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se movía a velocidades supersónicas, más que Mach 1, ¿sí? Mach 2 creo que llegaba. ¿Sí? Solo algunos aviones ahora militares tienen esa velocidad. No sé, hay unos pájaros negros, no sé qué le llaman, de los Estados Unidos, que no se los detecta y además se mueven a una velocidad terrible. ¿Sí? Eso es Raptor, ¿no? El F-22 Raptor. No, hay otro. El pájaro negro, ese que no sé. El bombardero B-22. El B2. El B2, ese no, ni se lo ve. Es una bestia. ¿Está bien? Ya. Entonces, hasta acá el examen, ¿sí? Para ustedes,
Agarran, hacen la derivada esto, ya saben, esto es variable constante, variable, acá había un g más, ¿no? Variable al cuadrado, ya al cuadrado, variable. Todo lo demás constante. Derivenlo, ¿sí? Una derivada implícita, creo que se llama. Igualan a 0 y despejan, ¿sí? En este caso el g que vaya a salir se va a hacer g máximo.